eso, desde la orientación vocacional y desde el lugar de los estudiantes, nos metemos ya en este tema que hablamos hace tanto Sí, es uno tiempo, de que los grandes son, temas que ha generado la pandemia, ¿no? claro, que dejó como hablamos de COVID, hablamos de vacunación, pero también hablamos todo el tiempo de presencialidad, virtualidad en cuanto a las aulas. Y por eso lo vamos a sumar a Marina Yazzi, que es docente de la Facultad de Filosofía y Humanidades y es pedagoga. Le vamos a sumar ya para que empecemos a conversar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Miguel, Coti, un placer. Bueno, Bueno, empezamos a conversar sobre esta dicotomía que se plantea mucho y quienes se ponen en un lugar en defensa de la virtualidad o en defensa de la presencialidad. Y la verdad es que ha pasado demasiado tiempo. Nosotros aquí mismo hemos presentado experiencias de docentes y de alumnos que se han acomodado a esta forma diferente de escolaridad. Y queríamos un poco seguir debatiendo sobre esto. Sabemos que vos has trabajado, también tenés experiencias en terrenos, y preguntarnos si todavía existe esa tensión virtualidad, presencialidad entre los docentes, por ejemplo. bueno, inicialmente comentarles que algunas cuestiones que voy a compartir tienen que ver con eso, con recorridos territoriales, tanto de investigación y extensión, tanto en la Facultad de Filosofía y Humanidades como en la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Córdoba. Y en ese sentido es interesante esta pregunta o este comentario que vos hacés, porque claramente que entendemos que es una falsa dicotomía en el sentido de que presencialidad, virtualidad ya estaba presente en el ámbito educativo, en los espacios formativos, pero en la pandemia lo que hizo fue traer con más fuerza esas cuestiones y entendemos que solo centrarnos en ese debate o en esa disyuntiva deja por fuera todas aquellas experiencias que se llevan adelante con distintas organizaciones sociales, con entidades también religiosas, con organizaciones territoriales como radios comunitarias, bibliotecas populares. Podría ser un listado inmenso, también centros vecinales, centros de salud, como el proyecto que nosotros desarrollamos, que hay otros modos también de sostener las trayectorias educativas, el derecho a la educación de las niñas, de los jóvenes, de los adultos, que no solo se reducen a las pantallas, ¿no? Creo que esto mucho se ha hablado en la pandemia, pero en este contexto hay que salir también a dar cuenta de que hay otras experiencias, los educadores las están desarrollando desde antes de la pandemia y en pandemia y van a seguir existiendo. Y si solo nos centramos en esa disyuntiva, perdemos de vista esos saberes y a la vez también perdemos de vista las desigualdades que hay en el acceso, ¿no? Porque pareciera que la pandemia nos sitúa a hablar de virtualidad y presencialidad. Yo quisiera disputar eso, o lo disputamos, digamos, todo el tiempo conversando con los equipos, con los docentes, con los educadores populares, con los médicos en los territorios, que en realidad de lo que vamos a hablar es de presencialidad y no presencialidad. Porque hablar de virtualidad supondría o el acceso a conectividad y a dispositivos, y sabemos que eso no es algo que sea universal en este contexto, ¿no? Claro. Marina, yo estoy pensando que hay una idea ahí dando vuelta también, que es que la escuela es un poco que ordena la vida de las familias, ¿no? Entonces, al no estar el espacio físico, como que de repente faltó ese espacio y ahora comienzan todas estas crisis que tienen que ver con que algunos sectores dicen no, no va a ser la educación lo mismo, van a quedar algunos más aislados. ¿Cómo saltamos esta situación? ¿Qué podemos decir de eso, ¿no? De pensar que ya no está ese espacio que ordenaba la vida, los tiempos y los lugares y que hay otra modalidad, pero que no significa que eso mejor es que la escuela haya desaparecido. Exactamente, es decir, que no estemos actualmente habitando ese espacio físico no significa que haya desaparecido. Entonces, sí hay experiencias, les debo decir, de escuelas que tratan de escuelas, digo, de todos los niveles, que tratan de seguir sosteniendo ese ordenamiento de tiempos y espacios, ¿no? Entonces, un saludito por celular a la mañana, como que se intenta de algún modo seguir ordenando, en el buen sentido de la Ujú. palabra, algunos horarios, organizaciones domésticas. Los mismos educadores en su casa, nosotros estamos haciendo
ambas cosas a la vez, ¿no? Sosteniendo las lógicas domésticas y las lógicas laborales educativas. Se intenta de algún modo, y hay muchas experiencias muy lindas que hay que, digamos, poner en valor y conocer, que ustedes lo hacen cotidianamente, tanto desde la universidad, pero como también desde otras instituciones, donde uno puede recoger cómo de algún modo se tratan de sostener esos tiempos y espacios, ¿no? Sabemos que los espacios ahora son otros, que la escuela está, pero está de otro modo, y entendemos que es un gran organizador social las instituciones educativas para las familias, para la vida de las niñas y jóvenes en edad escolar. Entonces, al mismo tiempo, es interesante ver cómo también cada institución fue encontrando los modos que fueron más interesantes para ellas, para sus estudiantes, para sus docentes, para que al menos esos tiempos no se corrieran de un modo tan, no sé, dramático, ¿no? Que de algún modo sostuviera el saludo de la mañana, que no es solo un ritual que no tiene sentido, sino que tiene que ver con dar la bienvenida, con poder invitar a los otros a que ingresen a ese espacio, ¿no? ¿No? Los rituales a veces parecieran educación que son meramente decorativos y en realidad tienen un sentido de alojar, ¿no? De dar bienvenida, de invitar, de introducir a ciertas temáticas. No se hacen solo porque se hacen, ¿no? Y en este caso de la dicotomía que nos presentás de presencialidad, no presencialidad, ¿qué lugares ocuparon las bibliotecas populares, las radios populares, los centros culturales de los barrios, que tal vez de cierto modo estaban como con menos actividad? ¿Realmente ustedes notan en el territorio que durante la pandemia volvieron a tener mayor presencia de gente, más actividad o más prácticas ahí mismo en estos lugares? Bueno, nosotros específicamente desde el proyecto de extensión que coordino, nuestro trabajo es con organizaciones sociales y con centros de salud. Entonces, sí, ya lo veníamos desarrollando hace años. Hoy el centro de salud, en este caso lo voy a nombrar, de Villa Cornún, número 62, es aquel que nos permite sostener una presencia en el territorio. Ellas cotidianamente, las profesionales del centro de salud, cada semana recorren casa por casa de las niñas para entregarles, hacerles llegar algunos materiales que nosotros elaboramos desde el proyecto de extensión para los niños, que eran actividades que nosotros desarrollamos presencialmente. Esas actividades son en el clásico formato papel o en cartas, intercambio de postales, de historietas, de algo, porque sabemos que es como situaciones de extrema desigualdad en la cual no podemos llegar con otros dispositivos que, bueno, soportes tecnológicos de los que uno cree que todo el mundo tiene acceso. Sí. En ese sentido, nosotros articulamos específicamente con un centro de salud, pero entendemos que también hay otras experiencias muy cercanas al territorio en el que trabajamos, con radios comunitarias y con centros comunitarios, que uno podría decir, han podido sostener el acompañamiento a las trayectorias de las niñas porque ya existían algunas redes, ¿no? Nuevas seguramente se crearon, pero las que nosotros al menos desarrollamos tienen que ver con historias de articulaciones territoriales entre la universidad, entre instituciones educativas, entre organizaciones sociales, bueno, centros de salud, centros vecinales, que ya veníamos desarrollando actividades, ¿no? De ese modo. Por eso también en pensar esta falsa dicotomía, uno lo que podría decir es, se requiere de manera urgente que el Estado, en este caso uno podría hablar de distintas órbitas, pero vamos a decirlo en términos generales, puedan acompañar esas experiencias, si no, queda muy librado a las buenas voluntades o queda muy librado a estas historias. ¿Qué sucede entonces en esos territorios donde esas articulaciones no están? Uno se pregunta. Es imprescindible, urgente que existan estas políticas integrales, intersectoriales, que permitan que esas redes que hoy son las que pueden sostener la escolarización junto con las escuelas, obviamente, de las niñas,
tengan algún tipo de acompañamiento, ¿no? Y un acompañamiento nos referimos en términos generales, económicos, de personal. Hay mucho saber y hay muchos actores sociales, educadores, referentes territoriales, que tienen esos saberes que es necesario acompañar. Es imprescindible hoy en día. No puede quedar librado a eso que ya está bien, se estaba gestando, que era A la voluntad. interesante. Sí, es Claro. que uno no le resta valor a eso, pero queda muy en esas experiencias que son riquísimas, que son las que hoy nos han permitido acompañar a las niñas y a las familias, pero no puede quedar muy tan librado así. No, porque lo que cambia las cosas son las políticas en ese sentido. Igual, hay mecanismos. O sea, hay cuadernillos que se hicieron muy interesantes. La provincia desarrolló un sitio muy interesante de materiales online. Entonces, ¿no sería interesante que eso se imprima, que eso llegue de otro modo? O sea, hay muchísima experiencia de cosas que las propias instituciones hacen. ¿Por qué no generar algún espacio de articulación intersectorial, de políticas integrales, de cuidado? Yo les digo como algo que no es que es una invención mía ni de mi equipo, pero que sí nos parece que hoy en día desarrollar políticas de cuidado son las que pueden permitir sostener el derecho a la educación. Bien. No pueden quedar así. Bueno, Muchísimas disculpe. gracias, Marina. La La verdad es que seguimos con Marina clarísimo. porque clarísimo me Sí. parece interesante entrar a sacarle el foco a esta falsa dicotomía de que hablábamos. Y entrar a María, cada una de las claro, experiencias. Jazz G, docente y pedagoga de la Facultad de Filosofía y Humanidades. Gracias por esta visita aquí a Ciudad U. Muchísimas gracias a ustedes, un placer.